El próximo 18 de junio, Trump anunciará su candidatura presidencial. Entre tanto, el mandatario norteamericano también anunció arancel general del 5% a México, argumentando inmigración ilegal. Bajan bolsas mundiales y sigue cayendo precio del petróleo. Alto general de servicios logísticos de la Fuerza Aérea Venezolana se rebela contra el régimen. Desde hace una semana está desaparecido. Corea del Norte ejecuta ex embajador en España por fracaso con cumbre con Trump. Afirma así un diario de Seúl. Gobierno de Filipinas envía de regreso a Canadá buque lleno de basura. Red Más Internacional. Bienvenidos, empezamos aquí esta nueva emisión de Red Más Internacional, la de cierre de semana. Gracias por su compañía. Andrés, qué gusto verlo como siempre. Y fin de semana de Champions, no se diga más. Por supuesto, encantadísimos de estar aquí, de hacerle previo a ese partido que va a paralizar el mundo. Y atención, porque en la mañana del sábado y del domingo también llegamos a la definición del Giro de Italia, que hoy nos entregó maravillosas noticias. Bueno, mejor dicho, fin de semana deportivo, además porque el tema de la final de Champions para nosotros en Colombia tiene una hora buenísima, es la hora de almuerzo, uno hace plan familiar y disfruta. Sin duda alguna, vamos a ver si Davinson Sánchez es titular, parece que no, pero va a estar de todas formas en el banco a disposición. Eso puede cambiar mis preferencias, pero bueno, de eso hablamos más adelante, entramos en materia. Al menos 11 muertos y 6 heridos dejó un tiroteo en un edificio de oficinas municipales en Virginia. El departamento de policía de la ciudad confirmó que la persona que abrió fuego en el edificio fue abatida, según las primeras investigaciones. Se trata de un ex trabajador de servicios públicos en Virginia Beach, un lugar turístico costero y es la ciudad más poblada del estado, con aproximadamente 450,000 residentes. Bueno, y esto es confirmado, ya hay fecha y lugar. Donald Trump lanzará oficialmente su candidatura para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. Lo hizo como le gusta a él a través de su cuenta en Twitter. Y dice así: anunciaré la campaña para mi segundo mandato presidencial junto a la primera dama Melania, el vicepresidente Mike Pence y la segunda dama Karen Pence. Eso será el 18 de junio en Orlando, Florida, en el centro Amway con capacidad para 20,000 personas. En el mismo mensaje, el mandatario promociona la venta de las entradas. Nueva arremetida también de Donald Trump contra México. Una vez más, el mandatario aseguró que toman ventaja de su país y anunció aranceles del 5% hasta que se detenga la ola de migrantes. Donald Trump sorprendió con el anuncio del arancel a las importaciones mexicanas, durante el cual busca presionar para detener el flujo de migrantes que cruzan la frontera. El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México, hasta el momento en que los inmigrantes ilegales que llegan a través de México a nuestro país paren. La tarifa se incrementará gradualmente hasta que se resuelva. Trump, horas más tarde y por el mismo medio, aseguró: México ha tomado ventaja de Estados Unidos por décadas. Debido a los demócratas, nuestras leyes de inmigración son malas. México hace una fortuna de Estados Unidos. La ha hecho por décadas. Ellos pueden fácilmente arreglar el problema. Es tiempo de que finalmente hagan lo que se tiene que hacer. El anuncio se da en un momento clave para la ratificación en los parlamentos del nuevo tratado comercial negociado durante meses por Estados Unidos con México y Canadá, conocido como TEMEC. Bueno, y por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no es un cobarde y anunció que espera una rectificación por parte de los Estados Unidos después de que la Casa Blanca, como ya les contábamos, anunciara la imposición de aranceles a los productos mexicanos. En su habitual conferencia de prensa, López Obrador describió la manera en que él y su administración procederán en respuesta al anuncio de Donald Trump de que impondría aranceles a todos los bienes que vienen de México. En que no vamos nosotros a caer en ninguna provocación, que vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos. Ante la caída del peso producto del anuncio de Washington y la incertidumbre entre los especialistas, el mandatario hizo una petición. Le digo a todos los mexicanos que tengan confianza, que vamos a superar esta actitud del gobierno de Estados Unidos. También explicó lo que espera por parte de su homólogo estadounidense.
creo que se va a analizar más esta postura en el gobierno de Estados Unidos. Creo que el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación. Previamente, López Obrador le envió a Donald Trump esta carta, en la que insistió en que México cumple su responsabilidad de evitar la llegada de migrantes ilegales a Estados Unidos sin violentar los derechos humanos. También le pidió profundizar en el diálogo para buscar alternativas al problema migratorio y evitar así confrontaciones. Y con todo esto, ¿cómo no hablar del estado de la economía? El mes de mayo termina mal para las bolsas del mundo, que reducen sus índices, y también para el petróleo, que pierde valor. Todo por cuenta de las nuevas amenazas del presidente Trump a México de imponer estos aranceles. Y es que este es ahora otro ingrediente más que se suma a la incertidumbre de la guerra comercial. Mientras la tensión comercial entre China y Estados Unidos amenaza con agudizar la desaceleración de la economía global, una nueva advertencia del presidente Donald Trump, esta vez contra México, de aumentar los aranceles, se siente en las bolsas del mundo, que en general mostraron índices negativos. El dólar se fortaleció. De acuerdo con la prensa económica, el primer golpe lo sintieron las propias empresas de Estados Unidos, en especial aquellas que producen vehículos del sector de ferrocarriles, energía y productores de verduras. Comportamiento que se observó en el índice Dow Jones, que muestra las 30 acciones más representativas de la industria que cotizan en la bolsa de Nueva York, y bajó 1,3%. Muchas de esas compañías tienen oficinas en México. El Standard & Poor's 500, el índice que se basa en la capitalización bursátil de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York, también retrocedió 1,15%. Igual le ocurrió al índice Nasdaq, en el cual cotizan los principales grupos tecnológicos. Las principales bolsas del mundo también mostraron índices negativos, como reacción a la caída del Wall Street. Este comportamiento hace pensar a los analistas que podría venir una reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal antes de lo esperado. Pero el efecto de una decisión en ese sentido no es inmediato. Esta amenaza de Trump a México es el nuevo ingrediente que afecta a la economía mundial, que termina un mes difícil por la guerra comercial China-Estados Unidos, la caída en los precios del petróleo y el enfrentamiento que hay entre Italia y la Unión Europea. Y es que cuando hay desaceleración de la economía global, la demanda del petróleo se resiente. Por esa razón, hoy el crudo seguía perdiendo valor. El petróleo de referencia Brent bajó este mes 11% y se negoció en $64.91 el barril. El WTI está en 55,31. Mientras tanto, el dólar gana valor, y no solo en México, país que vio devaluar su moneda frente a la divisa estadounidense. La economía del país mexicano no tuvo un buen primer trimestre, y esta situación hará que el segundo tampoco lo sea, lo que abre el espacio para que se hable de un escenario de recesión muy cerca. En Colombia el dólar siguió su ascenso y por un momento estuvo muy cerca de los 3.400 pesos que los analistas del mercado están esperando en medio de la creciente coyuntura internacional. Al final del día la divisa tuvo una reducción, pero se mantiene en un nivel considerado alto. Cerró en 3.375 pesos. Pasamos ahora a hablar de Venezuela, porque más militares le siguen dando la espalda a Nicolás Maduro. El jefe de logística de la defensa aeroespacial de este país se habría revelado al régimen. El general de división Carlos Antonio Seijas García, quien se desempeñaba como director del Centro de los Servicios Logísticos de la Defensa Aeroespacial Integral de la Fuerza Aérea Venezolana, se sumó a la lista de militares que desconoce a Nicolás Maduro como presidente. Así lo reveló la periodista Sebastiana Barnáez, quien en un artículo publicado por el portal de noticias Infobae aseguró que Seijas García se reveló el 26 de mayo de este año, cuando dejó de presentarse a su unidad militar. El oficial decidió en ese entonces no seguir bajo las órdenes de Maduro y reconocer a Juan Guaidó como su comandante en jefe. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Esa determinación es cada vez más difícil de tomar para los militares venezolanos, ya que con eso pierden sus carreras mientras Maduro permanece en el poder. Pese a que Guaidó como mandatario interino ha ofrecido una ley de amnistía para los uniformados que se pongan del lado de la Constitución y los respalden, los que se han rebelado han sido juzgados como traidores a la patria, lo que ha obligado a la mayoría a huir del país. El escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón ganó la tercera Bienal Vargas Llosa con su novela The Night, que relata las consecuencias de la situación política y social en el país vecino.
Blanco Calderón recibió el galardón en Guadalajara, México, en donde hizo fuertes críticas al régimen de Nicolás Maduro y a la situación económica, política y social que atraviesa Venezuela. Llega un momento de la pregunta y dicen, ¿de verdad la cosa está tan mal como la pintan, no? Voy a aprovechar aquí para que me escuchen ustedes, para que los medios lo tomen y en la medida posible lo repitan. Sí, es una desgracia sin precedentes la que está ocurriendo en mi país. El autor, nacido en Caracas en 1981, explicó que la publicación premiada es su primera novela y que comenzó a escribirla tras lo acontecido en las afueras de la capital venezolana entre 2008 y 2009, cuando empezaron a aparecer cadáveres de mujeres. También agradeció al escritor peruano Mario Vargas Llosa, a quien describió como un escritor que ha tenido uno de los periplos intelectuales más impresionantes y más valientes que haya conocido. La tercera Bienal de Novela, celebrada del 17 al 30 de mayo en la capital del estado mexicano de Jalisco, reunió a más de 30 escritores. El régimen de Corea del Norte habría ejecutado a 5 funcionarios a quienes acusa del fracaso de la segunda cumbre con Donald Trump. Kim Jong-un también habría apartado de sus funciones a su hermana y enviado a un campo de prisioneros a su intérprete por un error de traducción. Según informan medios surcoreanos, Kim Hyok-chol, encargado del trabajo preparatorio antes de la cumbre y quien viajó a Vietnam a bordo del tren privado de Kim Jong-un para la cumbre en Hanoi, fue fusilado por al parecer haber traicionado al líder supremo por supuestamente haberse puesto del lado de Estados Unidos antes del encuentro. El medio de Corea del Sur señala que Kim Hyok-chol fue ejecutado en marzo en el aeropuerto junto a 4 altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores tras una investigación. Además que la hermana del jefe del régimen de Corea del Norte fue apartada de sus funciones, quien se desempeñaba como estrecha colaboradora de Kim Jong-un en sus encuentros con Trump y otros líderes extranjeros, además de ser su mano derecha en diferentes eventos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que el hermetismo del régimen norcoreano complica la verificación de este tipo de información, pero que están trabajando para poder comprobarla. Ya de vuelta y seguimos hablando a esta hora de lo que es noticia en el mundo. El gobierno de Filipinas envió 69 contenedores de basura a Canadá, tal y como lo había prometido el presidente Rodrigo Duterte, quien años atrás le pidió respetuosamente al gobierno canadiense que recogiera las basuras de sus costas. La paciencia del polémico presidente filipino Rodrigo Duterte llegó al límite. El pasado 24 de abril, el mandatario advirtió al gobierno de Canadá que las toneladas de basura que por años habían enviado a las costas filipinas iban a ser regresadas. Declararemos la guerra. Cargaré los contenedores en un barco y avisaré a Canadá. Les avisaré que su basura está en camino. Preparen una gran recepción. Si quieren, cómansela. Y como lo prometido es deuda, hoy 69 contenedores cargados con basura zarparon del puerto filipino destino a Canadá. Según el gobierno filipino, los contenedores fueron falsamente etiquetados haciéndose pasar por plástico reciclado cuando en realidad eran desechos domésticos. Organizaciones medioambientalistas calculan que el gobierno de Canadá a lo largo de la historia ha enviado alrededor de 103 contenedores de desechos a Filipinas. El comercio de desechos es una práctica inaceptable, es una práctica deplorable que muchos países, especialmente en el norte global, hacen para deshacerse de los desechos que no pueden procesar en sus propios países. Por lo tanto, donde quiera que ocurra el comercio de desechos afecta a los derechos humanos de las personas. Pero según el gobierno filipino, Canadá no es el único país que ha convertido las costas del país asiático en un vertedero de basura. Al parecer, Filipinas también ha encontrado en sus puertos contenedores provenientes de Hong Kong y Australia. Más de 36 horas han pasado desde el hundimiento del crucero en el río Danubio y aunque ninguno de los cuerpos desaparecidos ha sido rescatado, las autoridades húngaras aseguraron que no se rendirán. 35 pasajeros viajaban en el crucero Sirena que navegaba aguas húngaras cuando colisionó con otra embarcación y en 7 segundos desapareció. De los 35 pasajeros, todos, excepto el capitán y su ayudante, eran de origen surcoreano.
7 perdieron la vida, otros 7 corrieron con la suerte de sobrevivir y aún se desconoce el paradero de los 21 restantes. Y aunque las posibilidades de que estas personas sobrevivan son remotas, el gobierno de Corea del Sur le pidió a las autoridades húngaras no detener la búsqueda. Pedí la continua cooperación de las autoridades húngaras para asegurarse de que la operación de búsqueda y rescate se haga de manera rápida y efectiva. También pedí la inmediata recuperación del barco, un esfuerzo para prevenir la pérdida de los cuerpos y el gasto en el ámbito de la investigación mediante la coordinación con los países vecinos. El gobierno de Hungría sabe que estos son requerimientos difíciles de cumplir debido a las pésimas condiciones climáticas, pero se comprometió a no interrumpir las labores de búsqueda y rescate. Debo decir que las condiciones están completamente en contra de nuestros objetivos. Quienes trabajan en la búsqueda y rescate enfrentan condiciones difíciles y peligrosas. Los buzos bajaron ayer, pero es imposible acercarse al barco. La visibilidad bajo el agua es nula. Los buzos confirmaron que el crucero está a 6 metros de profundidad y están listos para descender, mientras que los familiares de las víctimas empezaron a llegar a territorio húngaro. Un ataque con carro bomba a una caravana de Estados Unidos explotó en la capital afgana. 4 personas resultaron heridas y aún no se sabe si hubo muertos. Los talibanes se atribuyeron la responsabilidad por esta explosión que se produjo un día después de que el Estado Islámico declarara un ataque suicida fuera de una academia de entrenamiento militar en el que murieron 6 personas. Los ataques se dan el día en el que la comunidad musulmana del mundo celebra el fin del Ramadán. Y el terrorismo también tocó la puerta en Jerusalén. Un palestino de 19 años acuchilló a 2 civiles israelíes en la ciudad vieja de la capital de Israel antes de ser abatido por la policía. Una de las víctimas presenta heridas de gravedad. Miles de palestinos acudieron a la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en Jerusalén, capital del Estado de Israel, para celebrar el Al-Quds, último viernes del Ramadán, el mes más sagrado para el Islam. La puerta de Damasco, que cruza la ciudad vieja de Jerusalén hasta llegar a la mezquita, fue vía para los feligreses musulmanes, pero también fue el camino que utilizó un terrorista palestino de 19 años, quien apuñaló a 2 ciudadanos israelíes. En el video divulgado por la policía de Israel se ve cómo el hombre lleva en su mano un cuchillo y ataca a su primera víctima. La agresión tuvo lugar a las 6:15 de la mañana. Lo que sabemos es que un terrorista llevó a cabo un ataque con cuchillo en la puerta de Damasco. Como resultado, un israelí fue herido de gravedad. Inmediatamente después, las unidades de la policía iniciaron una búsqueda por la zona y la ciudad. El terrorista palestino logró escapar y apuñalar a otro civil dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, antes de ser ubicado y abatido por la policía local. Lo que sabemos es que otro israelí fue apuñalado durante el mismo ataque. La seguridad aumentada continúa en la ciudad vieja para prevenir futuros ataques terroristas. El terrorista fue abatido por la policía. Según el reporte de la policía, la primera víctima permanece en grave estado de salud por la severidad de las heridas, mientras que el segundo, por suerte, solo presenta heridas leves. Helicópteros sobrevuelan la capital israelí para prevenir nuevos ataques terroristas en contra de sus ciudadanos. Un impresionante tornado causó destrozos en el sur de Chile. El inusual fenómeno ocurrido en la ciudad de Los Ángeles, ubicada a 800 kilómetros al sur de Santiago, provocó daños en más de 50 casas y dejó una docena de heridos. En varias imágenes captadas por usuarios de redes sociales quedó registrado el momento en el que una ola de viento arrasó viviendas, árboles, vehículos y postes de energía eléctrica. Y volvemos a esta hora a hablar del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y de sus polémicas. Y es que esta vez el mandatario, durante un acto en Japón frente a su esposa, aseguró que las mujeres hermosas lo ayudaron a curarse de ser homosexual. Además, llamó a 5 mujeres del evento para besarlas. Duterte y sus polémicas, nada que agregar.
Y Finlandia aprobó nuevas tecnologías que podrían salvar vidas en caso de un ataque masivo. En un simulacro realizado en Mikkeli, ubicado en el sur del país escandinavo, bomberos, policías y defensa civil actuaron para salvar vidas, suponiendo un ataque químico, biológico, radiactivo o nuclear que pueda dejar decenas de víctimas mortales. El ejercicio tenía como intención ensayar sistemas tecnológicos como drones que logren recolectar o monitorear datos del incidente, como el nivel de contaminación en el lugar del ataque. Y de Finlandia viajamos ahora al Reino Unido, en donde el artista Jodie Thomas pintó un mural de 15 metros de alto con la cara de Greta Thunberg, la activista sueca de 16 años que lucha contra el cambio climático. 8 días tardó el artista en culminar este retrato de Greta en uno de los edificios de la ciudad de Bristol. Montado en una grúa y con decenas de latas de aerosol, Jodie plasmó en esta pintura las consecuencias del cambio climático con un iceberg en el fondo, un oso polar bajo el agua y Greta, la cara visible de esta lucha, casi ahogada por el deshielo que está generando el calentamiento global. Bien, hasta aquí llega nuestra emisión de Red Más Internacional. Los dejamos ahora con estas impresionantes imágenes de la erupción del volcán Etna, esto en Italia. Sigan en nuestra programación que ya viene al punto con nuestro director Juan Lozano. Feliz fin de semana para todos ustedes. Buenas noches y gracias por la compañía.